Hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor. En, Como dije en la primera parte, estamos ya en la lección número 3 de la vida de Pablo, ¿cierto? Su obra en estas 13 cartas que dejó en el Nuevo Testamento escritas para nosotros, para el pueblo escogido, y podamos reflexionar sobre ellas. La semana pasada estuvimos revisando la lección número 3. Voy a compartir un poquito, a ver si me proyecta. Esta es la número que vamos a ver hoy día, la número 3. Esta es la 2, ¿no? Pablo, su persona y su obra. Bueno, si haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, esta lección 2 explora la vida, el trasfondo y los pilares del pensamiento teológico del apóstol Pablo. En primer lugar, los orígenes y contexto cultural, ¿ya? Su origen y el contexto cultural y su trasfondo judío. Pablo nació en Tarso, pero se crió en Jerusalén, siendo instruido por Gamaliel, dice la Escritura, bajo las estrictas costumbres fariseas y la ley oral. Su ministerio se desarrolló en la intersección de tres mundos: una influencia judía, una influencia helenista y el cristianismo. A pesar de su encuentro con Cristo, ¿cierto? Camino a Damasco, conocemos todos la historia en, en el libro de Hechos, mantuvo su trasfondo judío, lo cual es evidente en su monoteísmo incondicional y su respeto por el Antiguo Testamento como palabra inspirada. En apenas 10 años estableció iglesias en 4 provincias del Imperio Romano: en Galacia, en Macedonia, en Acaya y en Asia. Para el año 57, para el año 57, consideraba terminada su labor en esas regiones, confiando en el liderazgo local que había formado. Él levantó muchas iglesias, ¿cierto?, ahí, en esas regiones, y puso, ¿cierto?, eh, líderes, ancianos, ¿ya? Ancianos de la iglesia para que lideraran esas iglesias. Y luego, ¿cierto?, con sus cartas pastorales, como Timoteo, primera y segunda, Tito, iban, ¿cierto?, viendo el progreso de esas iglesias. Pablo presenta un contraste entre una perspectiva, perdón, entre el presente siglo, que lo considera malo, marcado por el pecado y poderes demoníacos, y un siglo venidero, la nueva creación en Cristo, donde, como dice ahí la diapo, eh, trae consigo la restauración de todas las cosas, y esta manifestado parcialmente, o ha empezado, ¿cierto?, con la resurrección de Cristo. Aunque el reino de Dios es una esperanza futura, ¿cierto?, cuando Él llegue por segunda vez a la tierra, los creyentes ya experimentan sus efectos a través de la resurrección de Cristo y el don del Espíritu Santo.
como el evento central, ¿cierto?, del cristianismo. El evento central es la resurrección de Jesucristo, porque la Escritura, como dicen, si no resucitó Cristo, nuestra fe es vana, ¿ya? No tendría sentido nada de lo que hacemos los cristianos, ¿cierto?, de adorar a nuestro Dios si Cristo no resucitó, ¿ya? De los cultos, ¿cierto?, de todo lo que hacemos, ¿ya? Estaríamos en delitos y pecados. Pero Cristo resucitó, ¿cierto, hermanos? Cristo resucitó al tercer día. ¿Ya? Todos los años lo celebramos este fin de semana, ¿cierto? Es una fecha muy especial para el mundo cristiano, ¿cierto? Donde el tercer día Él resucitó de entre los muertos, venció la muerte. Y con Él, ¿cierto? Nosotros vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza. El corazón de su teología. El corazón de la teología de Pablo es la justificación por fe. El autor identifica la justificación por fe como el concepto unificador de la teología paulina y el motor de la historia de la redención. En cuanto al legado de la Reforma, ¿tá? El legado de la Reforma, esta doctrina fue el baluarte de Lutero y Calvino para liberar la conciencia de la esclavitud legalista y el misticismo. La teología de Pablo, la teología de Pablo no es meramente intelectual o sistemática, es una teología del camino que responde a necesidades pastorales y espirituales, están, ¿cierto?, en nuestras iglesias. Como conclusión, ¿cierto?, de esta lección número 2, se subraya que entender la justificación por fe es crucial para comprender el resto del corpus paulino, ¿ya?, de los escritos de Pablo. Se enfatiza la responsabilidad de los ministros, de los pastores, ¿cierto?, de estudiar sanamente el texto bíblico para construir iglesias saludables. ¿Ya? Y a mi entender, ¿cierto? No sé si lo dije la semana pasada, pero yo lo entiendo, iglesias saludables son aquellas que, bueno, no caen en pecados, ¿cierto?, que son, ¿cierto?, Eh, vergonzosos, ¿cierto? Eh, y además, ¿cierto?, de no caer en pecados que son a la luz de la palabra, ¿cierto?, reprochables, eh, son hermanos y hermanas que estudian la palabra, son disciplinados para poder entender, reflexionar por sí solos la palabra. ¿Ya? No esperan hasta el día domingo, ¿cierto?, para que el pastor o el presbítero, ¿cierto?, o el diácono les pueda enseñar, ¿ya? Sino que ellos, de alguna manera, estudian dentro de la semana, ¿ya?, esa palabra y puedan, a través del Espíritu Santo, ¿ya?, entenderla, ¿ya? Porque cada uno, ¿cierto?, tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo revela, ¿ya?, lo que Dios quiere que entendamos de esa palabra, ¿ya? Para mí, esa es una iglesia saludable que va eh, eh, comiendo, ¿cierto? Ya no la leche o la miel, ¿cierto? Algo muy básico para nuestro alimento corporal, sino más bien algo ya más contundente, ¿ya? Y la persona que come alimento contundente, ¿ya?, fuerte, es porque ya ha pasado muchas etapas, ¿ya?, en cuanto a eh, la palabra de Dios, de entenderla, de estudiarla, de ser disciplinado. Muy importante. Disciplinado y no caer, ¿cierto?, en pecado. ¿Ya? Bueno, esa es la,
el resumen, ¿cierto? De la lección número 2. Y hoy nos toca, como dije, la lección número 3. A ver, te la puedo compartir en PPT. Ahí está. Esta es la lección número 3. Bueno, la lección número 3, hermenéutica especial, epístolas paulinas. Ya tiene por título ahí, bueno, es el título hermenéutica especial, epístolas paulinas, ya, interpretación del pensamiento de Pablo. Bueno, el estudio de las epístolas es fundamental para comprender los escritos de Pablo, el corpus de Pablo, ¿ya? Cómo él redactó, ¿cierto?, estas cartas, estas epístolas. Se enfatiza que el trabajo hermenéutico, o sea, interpretativo, la ciencia de la interpretación, ¿cierto?, es arduo y laborioso. No es un trabajo fácil, ¿ya? El que va a hacer una hermenéutica, ¿cierto?, seria, ¿ya? Tiene que saber que se va a enfrentar con un estudio riguroso, un estudio que no es a la ligera, ¿ya? Que tiene que invertir tiempo, ¿ya? Porque hay muchas aristas, muchas variables que hay que considerar para poder llegar a un exégesis, ¿cierto? Contundente, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que realmente quiso escribir el autor, pero esencial para la edificación tanto del maestro, ¿cierto? Porque cuando uno prepara, ¿cierto?, la predicación, un estudio bíblico, ya el primero que es bendecido, ¿cierto? Es el que predica o el maestro, ¿ya? Porque Dios le está hablando en primer lugar a, a este maestro, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Es el vocero, ¿cierto? Transmite esta enseñanza a los hermanos. Bueno, como dice acá, el tratamiento de las epístolas es de suma importancia para vislumbrar el pensamiento del apóstol Pablo. Requiere una secuencia de estudio minucioso. El trabajo hermenéutico es arduo y laborioso. Busca la edificación tanto del maestro como del oyente. Exploraremos entonces procesos exegéticos establecidos por teólogos como Gordon Fee, que aparece, ¿cierto?, en la lección número 3, Gordon Fee, para el Nuevo Testamento. Él explica ahí una técnica de interpretación. Cuestiones hermenéuticas. Es necesario contar con conceptos de interpretación fieles para no perjudicar a la iglesia al exponer la palabra. O sea, principios fundamentales para una lectura y exposición fiel que honre a Dios. ¿Cierto? El predicador, el que prepara un estudio, ya está pensando siempre en glorificar a Dios. ¿Ya? Nuestras acciones espirituales, ¿cierto?, glorifican a Dios como eje central, ¿ya?, de lo que hacemos. Sentido común o entendimiento llano del texto. Muchos textos deben entenderse de forma sencilla, sin buscar misterios inexistentes. Eh, y ese es uno de los peligros que uno puede caer, ¿ya? Eh, no debemos buscar, como dice ahí, ¿cierto? Buscar misterios ocultos,
donde el texto es muy claro, muy literal. Tergiversar el sentido común solo para parecer más tontos es perjudicial. Nos podemos meter en un lío, en otras palabras, ¿ya? Entonces, que es difícil de salir, ¿cierto? Porque el texto dice algo muy claro que cualquiera lo puede ver a través del Espíritu Santo. Eh, Hay un ejemplo en Primera de Corintios, eh, capítulo 1, versículo 27 al 29. Ustedes van a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, del 21, 27. Dice, si, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacerse, para deshacer lo que es. Y el 29, el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Interesante, ya lo que dice como ejemplo estos versículos, ¿cierto? Como dice, es sumamente claro lo que dice ahí. ¿Ya? Dios escogió lo necio y débil para avergonzar a lo fuerte, para que nadie se jacte en su presencia. Es una verdad directa y sencilla. Pensemos en Jesús. ¿A quién escogió Jesús? Para sus apóstoles, para su círculo, ¿cierto? Íntimo. Pescadores, publicanos, ¿ya? Gente que, bueno, todos los judíos, ¿cierto? Tenían enseñanza en la palabra, ¿ya? En la Torá. Pero, como dice la palabra, eran gente del vulgo. Gente no era muy preparada. Tenían labores muy cotidianas, ¿ya? No fue a un fariseo, no fue a un saduceo, que eran doctos de la ley. Dios escogió, ¿cierto?, lo débil, ¿ya? Para poder que él llevara este precioso evangelio. Bueno, los enemigos del sentido común aparecen ahí. Existen tres elementos que pueden obstaculizar la interpretación natural del texto. Primero, ahí aparece la cultura. Los hábitos actuales pueden hacer que se mire con malos ojos la realidad bíblica. Por ejemplo, el consejo de Pablo a Timoteo sobre el vino, que lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Dice Primera de Timoteo 5:23, ya no bebas agua. ¿Ya? Pablo le está hablando a Timoteo en esta carta. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Ya? O sea, hábitos y costumbres que nos hacen mirar con malos ojos, entre comillas, ¿ya? Realidades que son bíblicas, como el uso medicinal del vino. Aquí, en particular, el apóstol Pablo aconseja, ¿ya?, usar, ¿cierto?, el vino como elemento, ¿cierto?, medicinal. ¿Mm? Porque aparentemente, ¿cierto?, más bien algo cierto acá,
que Timoteo tenía problemas, ¿cierto? De frecuentes enfermedades, ¿ya? Entonces él recomienda, seguramente por información que tenía de Lucas. Lucas, recordemos que era un médico, ¿cierto? Y tenía, ¿cierto? Mucha relación con Pablo. Y tenían esta, ¿cierto? Práctica de beber vino, ¿cierto? Para problemas de tipo estomacal, ¿ya? Algo cultural, ¿ya? Que ellos tenían a la mano. Eh, no como ahora en día, o sea, hoy en día tenemos otros elementos, ¿cierto? Cuando tenemos problemas estomacales, ¿ya? Tenemos medicamentos muy sofisticados. Tradiciones. A menudo se imponen figuras de autoridad o estructuras que no respetan el contexto original del texto, ¿ya? Eh, Figuras, dice, de liderazgo impuestas que no respetan el contexto original de pluralidad en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, también del capítulo 5 y 17, un poquito adelante, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Mm? Se refiere a ancianos, eh, en cuanto, ¿cierto?, a tenerlos por doble honor, ¿cierto? Y especialmente a los que están predicando y enseñando. ¿Ya? Podría decirse, como dice ahí, una tradición que Pablo la está poniendo de antemano acá en Timoteo. En cuanto a la parte teológica, ¿ya? Estamos viendo los enemigos del sentido común. La teología. Anteponer una postura teológica, como dice ahí el arminianismo, frente a textos de elección, puede impedir una interpretación honesta. Bueno, sabemos que la teología armeniana es diferente a la teología calvinista. Entonces, ahí hay que tener sumamente cuidado, ¿cierto? En qué terreno estamos pisando, ¿ya? Bueno, nuestro seminario es un seminario de pensamiento teológico calvinista, ¿ya? Entonces, eh, toda nuestra doctrina, ¿cierto?, está bajo ese paraguas. Y de alguna manera, ¿cierto?, tenemos ese compromiso, ¿ya? No así, bueno, tenemos que de alguna mirada, ¿cierto?, a lo que piensa, ¿cierto?, el teólogo arminiano, ¿ya? Para tener contexto real. No hay que desconocerlo, ¿ya? A eso me refiero. Pero nuestra forma de interpretar la palabra de Dios es desde un punto de vista calvinista. Reglas fundamentales. Para una correcta interpretación se deben observar tres reglas. Ahí dice estableciendo límites para una interpretación honesta y rigurosa, ¿ya? No podemos decir o no deberíamos decir lo que el autor bíblico no quiso decir. Ahí aparece un teólogo Gordon Fee, ya que más adelante establece algunas reglas, ya para la interpretación. Muchos de los
que preparan estudios o predicaciones se tientan, ¿cierto?, a decir mucho más de lo que el texto no dice, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado de enmarcarse, ¿cierto?, en lo que el autor, en este caso Pablo, ¿cierto?, está diciendo en sus cartas. Debemos familiarizarnos con su realidad contextual, cultural y pensamiento global para trasladarlo a nuestra realidad sin irnos por, como dice, por la tangente. Significado del autor. Es vital familiarizarse, es vital familiarizarse con la realidad contextual y el pensamiento del autor, para no decir lo que él no quiso decir. En cuanto a particularidades comparables, se refiere a principios atemporales, ¿ya?, que trascienden cierto el tiempo, atemporales, como la salvación por gracia, la teología de la salvación por gracia, que mantiene su vigencia y son claros en su sentido llano. Romanos 3:23, y vamos a la escritura. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? O Efesios 2:8-9, que indican la salvación por gracia. Si alguien me ayuda con los textos, me lo agradezco. Efesios 2:8-9. No sé si alguien lo tiene, ¿no? Ese texto dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ya, como dice ahí, lo que estamos viendo son verdades universales claras. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, ¿ya? Desde Adán, ¿cierto?, hasta nuestros días, el pecado está en la humanidad y la salvación es por gracia. Es un regalo que Dios entrega a través de Jesucristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Por- Esto no es de ustedes, es un don de Dios. Y eso es universal. Ahora, por otro lado, tenemos particularidades no comparables, casos ligados exclusivamente a la cultura del autor que no son compatibles con la realidad actual, aunque su principio subyacente pueda ser atemporal. Asuntos ligados a la cultura del autor. Por ejemplo, aunque no tenemos apóstoles hoy, ¿cierto? No existen los apóstoles hoy en día. El último fue, ¿cierto?, Pablo. Hoy, el principio de que quien anuncie el evangelio viva de él, ¿ya?, sigue en vigencia, ¿cierto? En este caso, en nuestro presbiterio tenemos, ¿cierto?, pastores y presbíteros, ¿ya? Pero los pastores están considerados también como presbíteros, ¿ya? Presbíteros eh, que enseñan, ¿cierto?, la palabra, ¿ya? Pero están contratados, ¿ya? Están en esta calidad, ¿cierto?, de, de tener un sustento, un sueldo, ¿cierto?, para poder dirigir pastoralmente la iglesia. Y está, ¿cierto?, el cuerpo de ancianos de la iglesia, que son presbíteros también, regentes, para poder administrar la iglesia. Los dos pueden predicar, ¿cierto? Pueden predicar, enseñar, ¿cierto? Y de hecho, ¿cierto?, la palabra lo indica, ya que los presbíteros y ancianos tienen que predicar la palabra,
tienen que enseñarla, ¿ya? Eh, pero mayor responsabilidad tiene el pastor. El pastor es el que lleva, por así decirlo, la batuta en cuanto a la enseñanza, ¿ya? De la palabra. Primera de Corintios 9:14. Primera de Corintios 9:14. Si alguien lo tiene, lo lee nomás. ¿sí? Aquí dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ya. Bueno, ahí está lo más claro. Los que enseñan, ¿cierto? Los que anuncian el Evangelio, las buenas noticias, ¿cierto? Que vivan del Evangelio. Se refiere a pastores. Ya, contextualizando nuestros tiempos, ¿cierto? Sería eh, al pastor local, ¿cierto? De nuestra iglesia, que viven ellos del Evangelio. Pero como digo, hay también otros cuerpos, ¿cierto? Como los presbíteros en nuestra iglesia, ¿cierto? Presbíteros o ancianos también se les llama, para que también estén ayudando, ¿cierto?, en la administración, en la enseñanza de los de la iglesia, propiamente tal. En otras iglesias, ¿cierto? Yo he escuchado en la iglesia Alianza Cristiana Misionera, donde algunos parientes míos participan, no tienen presbítero, tienen diáconos, ¿ya? Que también es un oficial eh, de la iglesia. Y ellos también tienen la misión de también predicar el evangelio. Pero tienen un pastor, ¿ya? Hay un pastor, ¿cierto? Que eh, tiene contrato, tiene un sueldo, ¿cierto? Donde él puede, ¿cierto? Vivir del evangelio, ¿ya? Está 100%, ¿ya? Dedicado a la iglesia, digamos. Exégesis de las epístolas. El método de trabajo paso a paso para profundizar en el corpus de las cartas de Pablo, ya aparece un diagrama exegético de este teólogo Gordon Fee. Se presenta un esquema de 11 pasos basado en la metodología de Gordon Fee para el análisis del Nuevo Testamento. Ahí, ahí hay un resumen de aquello. Primero, el contexto histórico general. Leer el texto repetidamente para entender el flujo de pensamiento y el propósito de los destinatarios. En cuanto al límite del pasaje, identificar dónde empieza y termina un tema, utilizando herramientas de gramática y sintaxis. Aquí el que sabe, o el profesor de lenguaje, o castellano en mis tiempos, ¿cierto? ¿Ya? Eh, Va a estar aventajado con respecto a estos puntos, ¿cierto? El que sabe gramática, ¿cierto? Literatura, pero no es difícil, ¿cierto? Recordarse, ¿cierto? La estructura gramática, ¿ya? No es difícil, ¿ya? Y muy importante lo que él dice al principio, eh, cómo entender el texto, ¿ya? Leerlo repetidamente, ¿ya? Uno de los consejos que se podría dar, ¿cierto? Práctico, es que no se quede usted con una versión, no se quede con la Reina Valera 1960, ¿ya? Lea dos o tres versiones. ¿Qué consejos le puedo dar yo? Bueno, los consejos que me dieron a mí, pues, ¿ya? Cuando estaba estudiando la licenciatura. Tenemos la NBI, ¿cierto? Nueva versión internacional, y la versión latinoamericana, la nueva versión latinoamericana, ¿ya? Son como las que de alguna manera van a los textos originales. Bueno, eso es lo que realmente uno quiere. Ahora, Reina Valera, ¿ya? Es una de las mejores traducciones,
¿ya? Según muchos teólogos que yo conozco, ¿ya? Es una de las mejores traducciones que tenemos a nuestra mano. Pero también uno puede, ¿cierto? Mirar qué es lo que dice NBI, ya cómo lo contextualiza, ¿cierto? Para que sea más amigable en cuanto a nuestro lenguaje. Y como dice ahí también, leerlo más de una vez, no quedarse con la primera lectura, porque muchas veces nuestro pensamiento puede divagar y caer en errores. Eso en primer lugar. Traducción y análisis gramatical. Eso lo dije la semana pasada, ¿ya? Recordemos que todo lo que escribió Pablo lo escribió en griego. Las 13 cartas las escribió en griego. Entonces, para hacer un estudio serio de las cartas de Pablo, tendríamos que saber griego. ¿Ya? El año pasado, a través también del seminario, se hizo un curso, o sea, más bien se hicieron dos cursos de griego, muy interesante, de un pastor, ¿cierto? Creo que era de latinoamericano. Pero enseñó gramática, enseñó varias cosas y varios elementos que sirven para poder hacer traducciones, porque el sentido del curso era traducir, llegar a traducir del original, ¿ya? Que uno esté traduciendo, ya tiene una riqueza, pero incomparable, ¿ya? Entonces, realizar una traducción provisional, dice, y analizar cómo se ensamblan las oraciones mediante conectores lógicos, ¿ya? Cómo se ensambla una oración con otra, ¿cierto? La conclusión que llegan ya después de un relato, ¿ya? Son importantes en los textos. Como dice acá, establecer el texto y hacer traducciones provisionales, estructuras de oración, ¿ya? Relaciones sintácticas y, y palabras importantes, ¿cierto? En el texto, destacarlas. Trasfondo y carácter formal. Investigar el momento histórico cultural y determinar si el escrito es una carta personal o una epístola pública, ¿ya? Eh, bueno, aquí hay también algo que hay que considerar, ¿ya? La mayoría de las cartas de Pablo eran cartas circulares, ¿ya? O sea, iban dirigidas a una determinada iglesia, ¿ya? Pero esas iglesias estaban dentro de una región, ¿ya? Y se compartía, iban de mano en mano, ¿cierto? Para que se leyeran, ¿cierto? Y pudieran todos los hermanos aprender de lo que Pablo estaba enseñando en esas cartas, ¿ya? Pero también hay cartas que son más bien personales, ¿cierto? El, bueno, especialmente la de Tito. Tito, Timoteo, ¿cierto? Es una carta personal, ¿ya? Una carta personal que va dirigida, ¿cierto? A instruir, ¿cierto? A, a Timoteo, Tito, ¿cierto? Que la encontramos, ¿cierto? Bueno, hay dos cartas, primera y segunda de Timoteo y Tito. Muy interesante. Contexto específico, perdón, contexto literario, que lo tengo yo como literario. Eh, Pensar en párrafos para descubrir el propósito específico de cada sección dentro del argumento total de la carta. Pensar en párrafos para descubrir el propósito específico de cada sección dentro del argumento total de la carta. O sea, irse párrafo por párrafo para ir de alguna mente hilando la idea, ¿ya? De lo que quiere decir Pablo.
Y finalmente, bueno, hay un contexto específico donde se examina la audiencia particular, ¿ya? Y determina el contexto literario de la carta. Esos son los pasos exegéticos. Bueno, en el texto de la lección número 3 sale con mayor detalle, y aquí una- un resumen que usted puede analizar con mayor detenimiento. Eso lo vimos ya en el análisis de la estructura y sintaxis, entender cómo se ensamblan las oraciones mediante conectores lógicos, causa-conclusión, contexto literario, aprender a pensar en párrafos y amalgamar principios con el todo de la carta y a quién va dirigida, la audiencia, identificar detalles del texto y palabras clave que revelan el propósito original. En conclusión, en esta lección hemos tratado la hermenéutica de las epístolas de Pablo, tratando de que puedan entender cuáles son los puntos clave a la hora de interpretar el texto. Hemos hablado sobre la importancia del sentido común o sentido llano del texto, sus enemigos, las reglas fundamentales a entender que cuentan para la interpretación de las epístolas, y abordamos un método exegético para las mismas, para que puedan aplicarlo en los estudios que ustedes tienen cierto diario de la palabra. Con este conocimiento, esperamos, cierto, que se podrá empezar a tratar el texto y las epístolas con más confianza y fidelidad delante de Dios, para que cada expositor pueda dar gloria a Dios en el momento de estar en un púlpito, ¿cierto? O frente a hermanos que necesitan, ¿cierto?, el alimento espiritual que viene de la palabra del Señor. Eso es la lección número 3, ¿ya? Y no sé si hay consulta o duda, ¿ya? Obviamente que este es un capítulo o lección número 3 que no es muy fácil de entender porque hay que entender hermenéutica. Entramos en la hermenéutica, que es una ciencia, ¿ya? Es un curso completo, ¿ya? Junto con la exégesis. Y eh, por eso digo que no es sencillo eh, eh, entenderlo a la primera, ¿ya? Por eso traten de leer, ¿cierto? Y tratar de entender la lección número 3, ¿cierto? ¿Ya? Con todo el detalle, ¿cierto? Que no está aquí, ¿cierto? Porque es un resumen, para que puedan llegar a una conclusión particular, ¿cierto? Una exégesis que puedan llevarla a la práctica, ¿ya? Pues la única forma de poder hacer exégesis correctas es yendo al texto, ¿ya? Y viendo, ¿cierto?, a través de otros autores también, cómo han interpretado, ¿ya? Cómo han interpretado pasajes bíblicos, ¿ya? Mirando, ¿cierto?, esos ejemplos que tenemos en la literatura. Hay muchas Biblias con exégesis, ¿ya? La Biblia de MacArthur, por ejemplo, ¿ya? Eh, tiene comentarios exegéticos bastante buenos a mi parecer, ¿ya? Y hay otros más, po, ¿ya? Pero hay que filtrar, ¿ya? Hay que filtrar cuáles son de la sana doctrina, ¿ya? En este caso, para nosotros, ¿cierto?, de nuestra teología calvinista. Eso, hermanos. No sé si hay consulta, duda o algún aporte. Aporte. Sí, desde mi punto de vista, siempre
siempre he pensado que Pablo en una sentada se sentó y escribió una carta. Mm, O sea, él dijo, voy a sentarme y voy a escribir a Éfeso, y escribió Éfeso, ¿sí? mm, Siempre he pensado eso, y con lo que me cuesta a mí escribir una carta hoy en día. ah, Pero el punto a donde voy yo es que eh, a veces lo digo en forma personal, todo esto es algo personal. sí, Eh, Me declaro traidor del pensamiento de Pablo. Porque cómo pensar lo que Pablo, en ese momento que estaba sentado y escribió en la carta, mm, cómo entrar en la mente, ¿cierto? Sé muy bien que el Espíritu Santo hace ese trabajo, sí, pero, sí, pero a veces me siento traidor mm, en no poder expresar lo que Pablo desde el mm, corazón escribió la carta. Pero sé sí, que el Espíritu Santo me guía, nos lleva a la mm, misma conclusión de Pablo. sí, Eso me queda claro, pero me da temor ser traidor. Eso mm, lo quiero decir. sí, Traidor al pensamiento original, estoy hablando de sí, Pablo, pues, de Dios, de claro, Dios, claro. porque Sí, eh, de qué eso, escribió Pablo? Escribió del pensamiento, ¿cierto?, de Dios mismo, sí, ¿ya? De Jesús, en este caso. sí, eso Eh, es algo es muy personal. importante con lo que te dice, hermano, porque como predicadores, como estudiosos de la palabra, como en los que transmiten, ¿cierto?, la enseñanza, tenemos que tener mucho temor, temor, temor de Dios, ¿ya? Eh, parece que hay un texto que habla acerca de eso, pero un poquito, en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso, pero es potentísimo, hermano, tremendamente potente para cada Mm. predicador, para cada uno que enseña la palabra del Señor. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, un temor reverente, ¿ya? De quién es realmente Dios, de quién es realmente Dios, y guarda sus mandamientos, guarda lo que Él está diciendo aquí en su palabra, porque eso es todo para el hombre, no hay nada más, no hay nada más. Eso es lo que el consejo de, ¿cierto? El, de Salomón, ¿cierto? Que escribió, ¿cierto? Eclesiastés, está diciendo. Gracias, hermano, por su palabra. No sé si quieren alguno, ¿no? Sí, parece que no. Ya, entonces voy a pasar asistencia, que es habitual, ¿cierto? Para terminar esta parte. Em, ¿Está por ahí Natalie García? Parece que no. Tomás, hermano Tomás Delgado. No. Hermano Hernán Sepúlveda. No. Presente, Ah, ya. Gracias, hermano. presente. Hernán. Hermano Daniel Alarcón. Hermano Ignacio Sagredo. Hermano Giovanni Zamorano. Presente. Gracias, hermano. Hermano Luis Oces. No. Hermano Gerson Moya. Presente. Gracias, hermano. Hermano Matías Maturana. Presente. Pusieron en el Gracias. chat, ahí escribió ¿Quién Daniel escribió? Alarcón que está presente, pero que tiene Gracias. malo su... Ya, lo anoté. Muchas gracias. Hermano Arturo Guzmán. Hermano Juan Pavés.
Hermano Samuel Molina, Presente, hermano. gracias. Hermano José Cabrera, hermano José González, Presente. gracias. Hermano Robinson Espinosa, ¿no? Y finalmente, hermano Kenyo Abacu. Presente. Gracias, hermano. Ya, Luis Oces también escribe que está presente, pero que no le ya, funciona el micrófono. perfecto. ¿Hay más? Bueno, yo no puedo ver, no alcanzo mi pantalla para ver el chat. No sé si hay otro más, hermano, hermana, ¿no? ¿Ellos son los únicos? Listo, Sí, muchas no hay gracias. más. Entonces, para terminar, vamos a orar. Eh, Pastor José González, por favor, si nos puede bendecir con la oración. Amén. Dios Padre, Dios amado, le alabamos y le glorificamos que nos ha dado un día, nos ha dado este tiempo, este momento, Señor, para adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, Señor, sobre cómo realizarnos, Señor, nuestro trabajo, cómo hacer nuestros estudios bíblicos a través del estudio de hoy. Es por ello, Señor, que agradecemos y pedimos que desde lo alto, a través de su Santo Espíritu, Señor, usted nos dé esa sabiduría, esa capacidad, esa habilidad para así, Señor, elaborar todos nuestros trabajos de en cuanto a el estudio de su palabra, Señor, de la mejor manera, Señor. Amén. Gracias, Señor, por todo, que ahora cada uno de los que estamos acá presentes, Señor, nos des un descanso reparador durante la noche para así Amén. recobrar nuestras fuerzas e iniciar un día cada uno en sus actividades en forma particular. Que su Amén. gracia, su bendición sea sobre cada uno de nosotros. Solamente lo pedimos en los méritos de su Hijo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, hermano. Que el Señor les bendiga.